Señor tiene para nosotros el día de hoy. Miren, haga de cuenta que fuimos a una fiesta, a un banquete, ¿sí? Tenemos que estar contentos, porque si no, aquí vamos a una fiesta, ¿verdad? Entonces, vamos a una fiesta y empieza, digamos que, a sintonizarse todo. Y primero, pues nos dan como que una sopita de entrada, ¿verdad? Nos dan así como el primer tiempo de la comida y empezamos a disfrutar, ¿verdad? Así que fue la alabanza, más o menos eso, ¿sí? El primer plato de entrada. Después viene, digamos que la comida, el plato fuerte, ¿verdad? Y más al ratito pues va a venir el postre. Entonces, vamos a prepararnos para el alimento que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pues un tiempecito más o menos largo, unas 2-3 horas. Y pues con eso tenemos para alimentarnos bien el día de hoy. Y una hora después el postre y ya lo que sigue, ¿no? Ok, entonces, pues ¿estamos listos? Sí, ¿verdad? Muy bien, no se crea eso de las horas, ¿eh? Entonces, el día de hoy, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de estar nuevamente aquí, que no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, pero es algo emocional, es algo que no se puede explicar, o sea, la verdad no se puede explicar lo que se siente, porque a veces sienten unas cosas y a veces otras, pero eso es algo maravilloso. Entonces es una bendición estar aquí nuevamente. Hicieron un reto y me tocó, como yo les digo, ¿no? Entonces vamos a compartir el día de hoy un tema pues interesante de una manera o de otra, y aunque leamos 10 veces, 20, 30, 100 veces el mismo capítulo, los mismos versículos, el Señor nos va a hablar siempre y nos va a decir lo que Él quiere que nosotros escuchemos y entendamos, ¿sí? Y para iniciar, pues yo le quisiera preguntar a usted, o que vayamos haciendo pues como una analogía mental, ¿verdad? Que vayamos imaginando lo que usted ha visto y lo que usted sabe acerca de lo que es la poda. ¿Sí sabe lo que es la poda? ¿No? ¿Alguien dijo que no? Bueno, podar los árboles es cortarles las ramitas, ¿verdad? Los rosales, los árboles frutales, por ejemplo la vid, que es lo que habla en la Biblia. Entonces se cortan pues esas ramitas con una finalidad. Y a lo mejor de primera vista nosotros cuando vemos o escuchamos lo que es la poda y decimos, bueno, pues le están cortando algo al árbol y pensamos que a lo mejor es algo que le están quitando. Pues sí le están quitando algo, pero es por un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia cree usted que tiene la poda en las plantas? O sea, por ejemplo, en la vid, que es lo que vamos a comunicar el día de hoy. ¿Usted cree que es necesaria la poda? ¿Por qué cree que sí o por qué cree que no? ¿Sí? Y mire, los árboles se tienen que podar. Mucha gente está aquí, sabe que los árboles se tienen que podar por un propósito, para algo, ¿verdad que sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se podan los árboles? Para que den un mejor fruto. Para que den mejor fruto. Bien, ahí está la respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si las plantas no se podan? Algo pasa también, ¿sí? Se mueren. Exactamente. Empiezan a luego pues ya no dan fruto. Perfectamente. Muy bien. Ahora, ¿es mejor? ¿Usted cree que será mejor? No conteste, pero ¿usted cree que es mejor podar que cortar? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y nosotros somos esos pámpanos que están en esa vid, que vamos a ver más adelantito. Y entonces, ¿será mejor que a nosotros nos pode el Señor o que nos corte? Porque también dice que la hacha está lista ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Que lo poden o que lo corten? Entonces, ahí cada quien, ¿no? Entonces, antes de empezar esta enseñanza, porque fíjese, cada quien refleja lo que tiene en su cultura, en su interior, en su formación. Por ejemplo, usted ha escuchado que el pastor cuando predica, pues ya sabemos que él es abogado, ¿verdad? Y siempre saca así como términos de abogado y cosas así, ¿verdad? Bueno, pues yo soy profesor y siempre también saco cosas de eso, porque uno ya trae eso en su formación. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es como si fuera una clase. Y los maestros, cuando vamos a dar una clase, tenemos un propósito, o sea, un objetivo o más. Pero el objetivo de hoy es que usted se lleve una enseñanza, pues sencilla, un conocimiento sencillo que pueda comprender y ponerlo en práctica. Y el día de hoy vamos a sacar 4 verdades, cuatro enseñanzas, por decir así, que nos vamos a llevar, que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces ese es el propósito mío. El propósito de Dios es hablarle, ¿verdad? Entonces vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a ver el día de hoy y les pido que me apoyen ahí de corazón.
en lo que es esta oración, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, por este lugar, Señor, por cada persona que está aquí escuchando tu palabra, Señor. Bendecimos este lugar, bendecimos este tiempo, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo venga, que se mueva libremente, Señor, y que tú nos hables lo que tú nos quieras decir, Señor, y que nos enseñes lo que tú nos quieras enseñar, Señor. Bendecimos a cada persona en este lugar, a cada familia representada, Señor, y declaramos, Padre, que tu palabra va a caer en una tierra fértil que es nuestro corazón y que va a dar su fruto en el momento que tú lo determines, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces decíamos que hoy vamos a tener como una enseñanza, una clase de lo que es la poda. Ya usted ha escuchado, ya sabe lo que es la poda y ahorita vamos a explicar, ¿sí? Pero le vamos a llamar la poda espiritual porque el Señor a nosotros nos poda, nos debe de podar. Entonces cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando lo recibimos en nuestro corazón, mucha gente cree que ya va a ser puro gozadera, ¿verdad? Y que todo va a estar muy bien, pero no. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, lo recibimos en nuestro corazón, nos pasan cosas porque Dios nos ama. Y dice que cuando Dios toma a un hijo, ahora sí, por hijo, ¿qué hace con ese hijo? Lo disciplina. Y la disciplina a veces no nos gusta. Entonces vamos a ver una alegoría, bueno, una metáfora, por decirlo de alguna manera, como Dios explicaba, Jesús explicaba estos temas en su tiempo, ¿no? Entonces, usted sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra, en aquellos lugares donde él anduvo caminando, literalmente caminando como cualquier hombre, enseñando la palabra, había muchos cultivos de vid, ¿verdad? Había muchas vides, así se llaman vid. Entonces, ya en plural son vides, ¿sí? Entonces, ahí se hacía vino. Entonces el Señor siempre utilizaba lo que tenía a su alrededor para enseñar, ¿sí? Como si no pudiera enseñar de otra manera, ¿verdad? Porque el Señor es el maestro de maestros, Él podía enseñar lo que quisiera, pero para que la gente entendiera, pues Él siempre tomaba como ejemplo lo que estaba a su alrededor y muchas veces usó lo que es la vid. Entonces ahora nosotros sabemos que esa vid verdadera, pues es Jesús, ¿verdad? Y que nosotros debemos de estar pegados a esa vid, ¿para qué? Pues para no morir, pero principalmente para dar fruto. Entonces, para que eso suceda, el viñador que es, o el labrador que es Dios, pues tiene que podar la vid, ¿verdad? Entonces, ¿vamos entendiendo más o menos? Sí, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver desde un principio. Dice, las plantas se podan con un propósito. Ya escuchamos para qué propósito. Pues para que se renueven, ¿verdad? Para que renazcan, para que rejuvenezcan. Fíjense, hasta para eso, para rejuvenecer. Pero sobre todo las plantas se podan para que den fruto, ¿sí? Ya sea las rosas, ya sea, en este caso vamos a tomar como la vid, ¿verdad? Entonces se tiene que podar para que salgan los renuevos y ahí, esos que se llaman pámpanos, ahí va a crecer el fruto. Y entonces cuando se poda, pues da un mejor fruto, como escuchamos, mejor fruto. Fíjese que la vid, investigando un poquito en esto, y antes ya usted yo creo que ahí sabe también, la vid pues se usa para hacer vino, ¿sí? Pero los primeros frutos del primer año digamos que de cosecha, no son muy buenos para, de hecho no son buenos para hacer vino. Fíjese lo que es la sabiduría de Dios cuando creó todas las cosas. No son buenos, por lo tanto el viñador lo que hace es pues cortar las uvas, pero no puede hacer vino con eso. Y entonces esa uva pues se vende, ¿verdad? Es la que se vende en el mercado, se llama uva de mesa. ¿Por qué? Porque la compramos así por kilo y nos la comemos así, ¿verdad? Pero ya se tiene que cortar toda esa uva y al siguiente año o hasta el segundo o tercer año es cuando esa uva se usa para el vino. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace rato, porque es mejor uva, ¿sí? Fíjese lo que es la naturaleza, pero no vamos a enseñar eso el día de hoy, ¿eh? Eso nomás es un breviario cultural, ¿ok? Dice que si Dios o Jesús o el hombre, en este caso, poda las plantas con el propósito de que den fruta, pues también el Señor, cuando nos toma por hijos, nos tiene que podar. Y la poda en nosotros los hijos de Dios es todos esos procesos que nosotros vamos pasando, que se llaman pruebas. ¿Sí sabe de eso, verdad? Entonces las pruebas casi a nadie le gusta, si no pregúntale a los estudiantes, ¿sí? Entonces las pruebas es un tiempo que es difícil,
pero que los hijos de Dios, cuando estamos en Dios, en Jesús, y que Jesús está con nosotros, entendemos que las pruebas son un proceso natural de todo cristiano que tiene el propósito de hacer que maduremos, que crezcamos, y al final de la prueba el Señor nos va a recompensar, es decir, nos va a dar pues la aprobación, nos va a dar un premio, que en este caso son las bendiciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estemos en situaciones difíciles, pues no debemos de renegar, ni estar, digamos, que tristes, aunque pues es difícil, ¿verdad? Pero los hijos de Dios sabemos que cuando estamos en esa situación es porque Dios nos está procesando para darnos algo bueno, ¿sí? ¿O no? Bueno, eso mismo sucede con la vid. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque no creen que yo esto me lo estoy inventando, ni que fuera tan listo. Ok, vamos a ir a Juan 15 del 1 al 17, ¿sí? Pero quiero empezar a leerles lo que dice ahí. ¿Estamos listos? Y acuérdense que lo que decíamos al principio, que vamos a sacar nosotros de ahí 4 verdades o 4 enseñanzas que nos vamos a llevar para ponerlas ¿en qué? En práctica, para ponerlas por obra, porque eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces vamos a Juan 15. Les voy a leer primero lo que es 15 del 1 al 4, ¿sí? Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ya saben que el pámpano es el renuevo que está ahí naciendo, donde va a venir la fruta después, o el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, fíjese bien. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego vamos a explicar eso, ¿eh? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, o sea, ustedes y yo, si no permanecéis en mí. O sea, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Ok, pero aquí me llama la atención y quiero explicarle un poquito y quiero aconsejarle como maestro, que le digo que uno piensa como lo que es, ¿verdad? Como maestro pienso yo mucho, que nosotros, para entender también lo que dice la Biblia, debemos de entender también mucho el contexto en que se escribió, la historia y muchas cosas que a veces no son tan fáciles, pero por eso hay que preguntarle al pastor, a los maestros de la escuela bíblica, etcétera. Porque mire, ¿por qué cree que dice yo soy la vid verdadera? Es Jesús hablando a sus discípulos y hablándonos a nosotros. Pero en aquel tiempo, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, a la gente que estaba a su alrededor, o sea, no solo a sus discípulos, sino a todo el que escuchaba su palabra, Él le dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo había muchos y muchos de los hebreos se habían, ¿qué? ¿Qué habían hecho? Se habían desviado de la palabra, habían escuchado otras cosas, se habían ido tras otros dioses. ¿Sí se acuerda de eso? El pueblo de Israel así fue, y lo que decía Manuel en la mañana, nosotros somos el pueblo de Israel, o sea, nosotros somos esos rebeldes. ¿A poco no le ha pasado? Usted es muy santo, muy obediente, ¿verdad que no? Todos hemos desobedecido y fallado al Señor todos los días, y Él nos sigue perdonando, nos sigue levantando, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, el pueblo de Israel también escuchaba otras voces, otros dioses, otras filosofías, otras creencias. También estaban impregnados, como nosotros el día de hoy, de cosas que no son correctas. Entonces, el día de hoy mucha gente sigue escuchando otras voces, sigue yéndose tras otros dioses, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué no toda la gente se congrega y viene a honrar a quien debe honrar, que es Jesús? Es el único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué andan en busca de otras cosas? ¿Por qué? Pues porque no han aprendido, no hemos aprendido. Entonces, por eso Jesús les dijo, Jesús era lo máximo, por eso le dijo, yo soy la vid verdadera, o sea, no tienen que escuchar a nadie más, escúchenme a mí, decía Jesús. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y mi Padre que está en el cielo es el labrador, o sea, escuchen, Él es el labrador, es el viñador, es el que va a limpiarlos a ustedes. Pero si andan en otros lugares, en otros dioses, con otras creencias, pues mi Padre no puede hacer nada con ustedes. Ok, entonces, por eso yo quise leerles y explicarles un poquito ese contexto, ¿no? Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Imagínense, quiere decir que si usted y yo no damos frutos, ¿qué va a hacer el Señor?
nos va a quitar de donde estamos. Pero la buena noticia es que si estamos dando fruto, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a limpiar, pero para eso nos va a podar, es decir, que nos van a pasar cosas que son desagradables porque vamos a pasar en un proceso de purificación, de madurez espiritual, de crecimiento, pero ese proceso es doloroso, puede ser pues una enfermedad, perder un trabajo, perder un familiar, etcétera, porque Dios nos está probando, porque nos va a dar algo más grande todavía. Así que cuando estemos en pruebas no tenemos que estar preocupados o llorando, aunque sí llora uno, ¿verdad? Pero tener en cuenta que Dios tiene algo mejor para nosotros cuando estamos pasando por esa prueba, ¿sí? Eso es lo que debemos de decir. Por eso Dios dice, Jesús dijo que estemos gozosos en todo momento, en toda prueba. ¿Por qué? Porque viene algo mejor, ¿sí? Entonces, todo pámpano, usted es un pámpano y yo también, que tenemos que estar pegados en la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús, ¿verdad? Y si no estamos pegados en Jesús, no vamos a dar fruto. La gente que está allá afuera no está dando fruto, o a lo mejor su fruto no es buen fruto, o es un fruto temporal, pero al final, ¿qué va a pasar? Van a tener una muerte espiritual, o sea, van a ser cortados, así como el pámpano que no da fruto. ¿Qué se le hace a ese pámpano? Se corta. ¿Y qué le pasa a ese pámpano, a esa ramita? Pues se corta, se muere, se seca, y luego dice, y lo queman, y arde, ¿sí? ¿Ok? Vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muy bien, no está difícil la clase, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok, muy bien. Ahora, dice, lo mismo hace Jesús en nosotros. Él quiere que permanezcamos en Él y que estemos unidos a Él para que no muramos. Porque separados de Dios, de Jesús, nada podemos hacer. Y si usted cree que sí puede hacer algo, pruébelo. Pruébelo a Dios. A ver si es cierto que que yo todo lo puedo. No, sin Jesús no podemos hacer nada. La gente allá afuera cree que sí, pero el final que esa gente tiene no es el que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Así que nos conviene estar aquí y venir a la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí, así que invite a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, para que ellos también estén en la presencia de Dios, para que den fruto y para que tengan las recompensas que Dios tiene para ellos y para nosotros, ¿no? Entonces, fíjese, eso ya lo entendimos bien, ¿verdad? Quiere que permanezcamos en Él, que estemos unidos a Él para que no muramos, ¿sí? Y vamos a ver ahora lo que está en la vid. Dice que Dios está interesado en sus hijos, es decir, en nosotros. Por eso nos advierte que debemos permanecer en Él. O sea que Jesús agrega ahí que Él es la vid verdadera. O sea, no tenemos que estar en otros dioses o en otras cosas que creemos que es verdad. Por ejemplo, no sé, la brujería, el soterismo, el feng shui, todo eso. Eso no es cierto, ¿sí? Eso lo creó el hombre, son filosofías que creó el hombre, pues para controlar a los que se dejan controlar, pero el único que tiene la verdad y la vida es Jesús, ¿verdad? Allá usted si quiere seguir escuchando los horóscopos, escúchelos. Ok, entonces por eso dijo que yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y para que no moramos y para que demos frutos debemos de estar conectados con Él siempre, ¿sí? Porque en aquel tiempo el pueblo de Israel se desvió y pues tuvo consecuencias, ¿no? Ahora, esta poda en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar fruto, pues a veces no es agradable, son las pruebas que pasamos, ¿verdad? Son dolorosas, pero debemos de pasar por ellas. Fíjese, el oro, para que sea oro puro y oro refinado, ¿por dónde pasa? Por el fuego. Y también el Señor nos compara ahí en la palabra a sus hijos como oro fino, como oro purificado, ¿verdad? Así somos nosotros para Él, pero nos tiene que pasar por esa prueba, ¿sí? Entonces igual, como el pámpano, pues tiene que cortarlo, tiene que podar la vid para que podamos dar fruto, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo que vienen las verdades que hoy vamos a explicar, pero vamos a ver el versículo 5. Dice Jesús en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, usted y yo. El que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué? ¿Poquito fruto? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso nos queda claro, ¿verdad? Y el que no le quede claro, pues lea Juan, todo el capítulo, todo el libro de Juan, no nomás el 15, ¿sí? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Y entonces algo que arde, pues ¿para qué sirve? Para nada, ya se quemó, ya se murió. ¿Sí? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Dice de ahí que el pámpano que no está pegado a la vid, que es Jesús, no da fruto. Y si no da fruto, pues es cortado y es echado fuera y se seca y al final muere. Entonces, si nosotros nos separamos por un tiempecito de Jesús, ¿sí? Vamos a ir muriendo espiritualmente y vamos a ir debilitándonos y vamos a ir envejeciendo y al final vamos a morir, desgraciadamente, espiritualmente, ¿verdad? También vamos a morir físicamente, pero si morimos físicamente en la presencia de Jesús, pues nuestra muerte es diferente, nuestro destino y nuestro camino es diferente. Eso lo sabe, ¿verdad? Pero eso va a ser otra historia que va a contar el pastor después. Bueno, va a enseñar, no es una historia, va a enseñar eso después. Ok, hoy vamos a ver esto nada más. Al igual que la vid requiere ser podada para que dé fruto. Así nosotros, Dios nos poda, o sea, nos procesa para que demos fruto. Si usted está dando fruto, fíjese que esa es la buena noticia. Cuando un hijo de Dios está dando fruto, Dios lo sigue podando. ¿Para qué? Para que dé más fruto y más bueno. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero si yo voy a la iglesia, yo ya recibí a Jesús, antes no era cristiano y ahora que soy cristiano me pasan cosas malas. Así pasa muchas veces, ¿verdad que sí? Entonces se cuestiona uno que ¿por qué? Bueno, porque Dios está viendo que si usted está dando fruto, pues puede dar más. Entonces lo sigue procesando, lo sigue mandando pruebas para darle más cosas y más bendiciones. Entonces por eso no hay que renegar cuando nosotros estamos en pruebas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, porque mucha gente cuando está en pruebas es cuando se aleja de Dios y ese es el error más grande que podemos hacer nosotros. Cuando estamos en pruebas, más adelante usted se va a dar cuenta qué pasa, pero se lo voy a decir desde una vez. Cuando estamos en pruebas, Dios está ahí con usted. Así que, ¿qué podemos más pedir, verdad? Hasta un escalofrío. Pero mire, ahí viene la primera enseñanza de hoy. ¿Está listo? Se va a llevar cuatro verdades de Dios, no mías, porque yo le puedo decir un montón, pero no se las voy a cumplir. Pero Él no falla, Él sí cumple. Entonces la primera enseñanza que sacamos de aquí es que la poda es necesaria, es decir, los procesos a que nosotros somos sometidos, las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduramos, para que nos aferremos más a Dios y a sus promesas y para que crezcamos espiritualmente y para que recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesaria, así que déjese podar. Entonces, como decían allá, no, ¿por qué no somos un cristiano normal? Como dice la chiquilla esa del programa, ¿por qué no eres una niña normal? Entonces nosotros, ¿por qué no somos unos cristianos normales, no? Entonces hay que dejarnos podar por el Señor, ¿no? Entonces la poda es necesaria, esa es la primera enseñanza. Dice que es una preparación para crecer y dar fruto, no es un castigo, es un escalón más, es necesaria. La poda no solo ayuda a mejorar la cantidad, sino también la calidad, que es lo que les decía anteriormente. La primera uva que se cosecha, esa uva no sirve para hacer vino porque todavía no está muy buena. Por eso esa uva nada más la venden en el mercado, ¿sí? Pero ya la segunda cosecha y la tercera, pues ya son buenas para hacer el vino. Y el vino es de mejor calidad cuando está añejado, ¿cierto o no? Los que toman vino saben, ¿ok? Porque pues también tomar vino no dice la Biblia que no tomes, ¿verdad? Pero dice que no te embriagues, que no te emborraches, ¿verdad? Pero a lo mejor una copita de vino pues no creo que sea mala, ¿verdad? No les estoy diciendo que tomen, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia no dice que no tomes vino, ¿verdad? Porque Jesús tomaba vino, ¿verdad? Bueno, pero eso es otra cosa, no me creen a mí mucho, Pero a lo que me refiero es que Dios dice que no te embriagues porque si tú te emborrachas entonces pierdes ya la conciencia y haces cosas que no son correctas ante Dios y ante los hombres, porque es ridículo lo que se hace en esos tiempos, ¿no? Ok, la poda es necesaria y dice que entonces es un escalón más y así se mejora no solo la cantidad, sino la calidad, es decir, usted ya no va a dar poquito fruto, va a dar más fruto, pero ahora de mayor calidad, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces dice que Dios
no solo nos ayuda en lo interno, eso que es cuando estamos pegados al Señor y nos está podando, no solo nos ayuda internamente porque nos va sacando lo que nos sirve, sino que también nos está limpiando y nos está ayudando en lo externo. ¿Por qué en lo externo? Porque ahí se ve lo que usted está haciendo, el vecino ve que usted ya no dice groserías, que ya no roba, que ya no anda haciendo escándalo, que ya no anda haciendo cosas que son incorrectas y que está ayudando cada vez a más gente. Y dice, pero si esta mujer era bien chismosa y bien grosera y le gustaba tomar y fumar y andar en las fiestas y ahora ya no. Entonces eso es algo externo, ¿a poco no está bonito eso? Que los demás vean que usted pues de verdad está cambiando, no nomás de palabras sino de obra. Entonces Dios nos ayuda tanto en lo interno como en lo externo. ¿Y lo externo qué cosa es? El fruto, ¿verdad? Entonces estamos dando fruto. Bueno, y vamos a ver qué nos dice. Dice, si no nos poda el Señor, entonces no damos fruto y empezamos a morir espiritualmente, que es lo que dice el versículo 6, que ya leímos, ¿no? ¿Ok? Y vamos a leer ahora los que siguen, ¿no? Porque de ahí viene la segunda verdad, ahorita la vamos a ver. Entonces la primera dice que la poda es necesaria. Ok, 6, 7. Dice, si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y qué. Y a ver si se los da. Y os será hecho. ¿Sí se da cuenta de la importancia que tiene seguir estando ahí pegados con Jesús, en la vida verdadera? Porque así podemos nosotros pedir todo lo que queramos. Claro que no sea incorrecto, porque no va a querer pedir que se muera el vecino porque le cae gordo, ¿verdad que eso no va a suceder tampoco? Entonces pedir todo lo que queramos y será hecho. Y cuando nosotros eso lo entendemos, estamos felices y estamos seguros en esta vida que está bien difícil, en este mundo que es un mundo complicado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos de permanecer hoy más que nunca en la presencia de Dios? Por todo lo que está sucediendo, o sea, ¿nos conviene o no? Sí nos conviene, ¿verdad? Entonces, vamos a la segunda verdad que dice lo siguiente. La poda es una muestra de amor. Fíjese bien, eso es bien importante. Cuando el viñador, en la vida real, cuando el viñador ahí en el Valle de Guadalupe, si no hay que ir un día a hacer una investigación, ahí vayan un día, y pregunten al viñador, ¿cuándo pasa más tiempo el viñador en la planta de uva? Cuando la está, ¿qué? Podando, porque a lo mejor para sembrarla, pues la siembra en un ratito, ¿verdad? Y va creciendo y demás, ¿no? Pero cuando ya empieza a dar fruto, pues tiene que irla a podar, y la tiene que ir a podar. ¿Cómo creen que Jesús, cómo creen que Dios nos va podando a nosotros? ¿Así porque no le queda otra o así de mal al gusto? ¿Así nomás porque nos tiene que podar? No, lo hace con amor. Dice que el viñador, cuando es el tiempo de poda, es cuando más tiempo pasa en la vida. Pues también Jesús, cuando nosotros estamos en ese tiempo de necesidad, un tiempo de prueba, es cuando más tiempo está con nosotros. Así que la poda es una muestra de amor, es cuando pasa más tiempo el Señor con nosotros, ¿sí? Sí estamos entendiendo eso, ¿verdad? Dice, Dios poda a quien ama. Por eso dice que Dios, cuando toma a una persona por hijo, ¿qué hace con él? La disciplina, pero en amor. No la disciplina como nosotros nos disciplinan nuestros padres, ¿verdad? Que nos tiran un chanclazo, nos dan un cinturonazo, ¿verdad que no? Entonces el Señor nos disciplina, pero en amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Y es cuando el Señor pasa más tiempo con nosotros, cuando está en el tiempo de la poda. Es más fácil, dice, cortar un árbol que podarlo, ¿verdad que sí? Es más fácil. Por ejemplo, si un árbol no da fruto, dice, también la palabra lo dice, que dice que que lo corten, ¿verdad? Como la higuera que no daba fruto, ¿se acuerdan? Cuando pasó Jesús por ahí y que tenía ganas de un higo y que los discípulos buscaron y no había, pues la maldijo. Y todavía cuando les dijo, pues le dijeron, no, pues vamos a hacerle allí un hoyito ahí en la tierra y lo vamos a abonar y ya si para la otra no da fruto, pues entonces sí la cortamos. Esa es una enseñanza grandísima, ¿sí? ¿Y qué pasó con la higuera? Pues dio fruto, ¿verdad? Porque si no, ¿qué le iba a pasar? Pues la iban a cortar. Entonces, ¿qué es más fácil para el viñador o para el hortelano o para el campesino?
Todos los narcotraficantes. ¿No desea eso en su corazón? No diga, pero a lo mejor sí, ¿verdad? O sea, que toda la maldad se acabe, así de raíz, que se mueran todos los malos, ¿no? Así puede uno pensar, pero Dios no piensa eso, aunque es más fácil cortar de raíz, cortar de tajo, que podar, porque la poda es un acto de amor. ¿Sí se da cuenta? Qué bonito es Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Dice, por eso cuando usted esté siendo probado, o sea, procesado, tenga la certeza que el labrador, que es Dios, está a su lado, está ahí. ¿Sí? Ok. Dice que un viñador nunca está más cerca de la vid que cuando las está podando. Así es Dios también. Dios aprovecha los tiempos de poda, o sea, los tiempos de que usted está pasando por una prueba, para formarte el carácter y para sacar de nosotros la mejor versión. O sea que es un propósito de amor el que Dios tiene en nosotros cuando nos está probando y nos está procesando. Fíjese qué grande es el Señor. Y nosotros creyendo que Dios no nos quiere y que Dios nos está castigando, porque así pensamos, ¿verdad? Y nos está castigando, y pobrecito de mí, de balde voy a la iglesia y ayuno y oro y doy diezmo y demás, y de todos modos Dios me sigue lastimando, y no es así. Entonces no debemos de verlo así, sino debemos de verlo como una oportunidad de crecimiento, porque el Señor nos está preparando para algo mejor, ¿verdad? Dice que el cristiano tiene que ser probado para sacar su mejor versión. Y vamos a ver el versículo 7 y 8. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que ¿en qué se glorifica Dios en usted y en mí? En que seamos discípulos de Cristo y llevemos ¿qué? Mucho fruto, no poquito, mucho. Así que si usted está dando, pues de más, siga dando, siga trabajando en la obra. ¿Sí? Bueno, está muy bonito eso, ¿verdad? De ser discípulos de Cristo, ¿o no? Bueno, ok. Y de ahí vamos a ver la tercera, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Todavía tenemos mucho tiempo, pero ya vamos avanzando. Vamos a la tercera verdad. ¿Sí se acuerda de la primera? Sí. ¿De la segunda? Sí. Y vamos a ver la tercera. La tercera enseñanza de hoy es que la poda es la evidencia de un nuevo comienzo. Fíjese, ¿a poco cuando, por ejemplo, cuando está el invierno, ya ve que las plantas pues dejan de florecer y muchas se marchitan, como que se secan, pero no es cierto? Entonces después viene el hortelano, el labrador, y poda las plantas, y ya en primavera otra vez viene el renuevo y empiezan a florecer, ¿verdad? Los rosales, las plantas, la uva, etcétera, ¿verdad que sí? Entonces, la poda es la evidencia de un nuevo comienzo, es decir, cuando Dios nos está probando, nos está podando, eso es evidencia de que viene algo bueno, algo nuevo, una nueva etapa, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos, porque no nos daría mucho tiempo, pero están en la Biblia y se los voy a dejar para que usted, si quiere, los busque. Dice que es la evidencia de que algo nuevo y mejor viene para la vida de usted y para la vida mía, ¿no? Para que el renuevo crezca en la vid, debe haber antes una poda. Dice que para los cristianos la poda debe ser la esperanza de que viene algo nuevo, que se llama fruto. Y la poda es la evidencia de que una fase está terminando y otra nueva va a comenzar. Es la evidencia de un nuevo comienzo. Si Dios te está podando, significa que aún no ha terminado contigo. Es decir, ¿cuándo vamos a terminar de ser perfeccionados? Aquí en la tierra nunca, ¿verdad? Todos los días, todo el tiempo. Si Dios te está podando, significa que aún no ha terminado contigo y tiene algo más y mejor para ti. Entonces dice que no huyamos a los tiempos de poda, sino que celebremos los tiempos de poda. Fíjese, unos ejemplos bien claros ahí, que nosotros si los leemos ahora y que ayer lo recordábamos, por ejemplo el caso de José, si se acuerdan, José, todo lo que le pasó, nosotros ahora lo leemos bien fácil ahí en el libro de José, ¿verdad? Lo leemos bien fácil la historia, pero pues todo lo que él tuvo que pasar para lograr lo que él logró al final, ¿verdad? Tuvo que pasar muchas cosas. Primero, pues sus hermanos le tenían coraje, le tenían envidia, ¿verdad? Sí ha leído eso, y si no, pues léalo, ¿verdad? No estoy regañándolos, acuérdense que les digo que uno se le mete lo que es uno. Entonces, léanlo, eso de la historia de José. Ok, primero los hermanos le tenían envidia, ¿verdad?
Después lo querían matar y lo querían engañar allá en el campo y demás. Y ya hicieron hasta un hoyo, ¿verdad? Una fosa, un pozo ahí, porque ahí lo iban a meter y luego le iban a poner sangre a la túnica de colores que su papá le había hecho porque lo amaba y le tenían envidia por eso, y que le iban a llevar al Señor pues esa túnica ensangrentada para decirle que era la sangre de él, que las bestias lo habían devorado. ¿Se acuerdan? Pero luego vieron que venían allá un montón de señores comerciantes, yo no me acuerdo si eran ismaelitas, creo que sí, ¿verdad? Y dijeron, no, pues mejor lo vamos a vender. ¿Y qué pasó? Lo vendieron, ¿verdad? Y se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Pero en Egipto pues le fue muy bien, porque pues el gobernador, el faraón de ese tiempo, pues lo puso al mando como el segundo más importante, ¿verdad? Pero aún así, cuando estaba ahí, ¿qué pasó? Pues siguió siendo probado, ¿verdad? Y la mujer del mero mero, pues quería con él, ¿verdad? Y lo quería seducir. Y él no permitió. Entonces inventó una historia. ¿Y qué pasó con José? Pues lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel pasaron muchas cosas más que no le voy a platicar para que usted lo lea ahí en la Biblia, ¿sí? Pero está muy bueno, es como una película así como de suspenso, ¿ok? Y ahí en la cárcel todavía al otro se le olvidó que él había hecho ahí algo bueno para él y salió de la cárcel, pero él no. Y le dijo, acuérdate y dile. Y hasta después de un año que se acuerda, ¿verdad? Y ya lo sacaron de la cárcel. ¿Y qué pasó con José al final? Pues fue próspero y él ayudó a su familia. ¿Se acuerda que llegaron sus hermanos que no lo reconocieron? Y todavía les hizo ahí como unas bromas, ¿verdad? Pesaditas. No les digo cuáles para que usted lo lea, ¿ok? Pero después al final José se dio cuenta que él pues había sido bendecido y había sido procesado por un propósito que era pues ayudar a su familia. Después se llevó a toda su familia para allá y a su papá y a todos. Y pues regresó con el papá y fueron muy felices, muy contentos y lloraron mucho. Y al final pues todo se cumplió lo que Dios tenía, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, ahí está en la Biblia. Esa es una historia de la historia de José. Por eso se llama José el soñador, porque pues tenía sueños, ¿verdad? Y los sueños era pues que él podía ver un futuro, ¿no? Ok, entonces fíjese todo lo que pasó por él. Él se dejó procesar, se dejó podar, pero ¿usted cree que era fácil? Pues no fue fácil. ¿A poco es fácil cuando, por ejemplo, nosotros a veces creemos que perdemos cosas cuando nos convertimos al Señor? Pues nos dejan de hablar los amigos, ya no podemos ir a fiestas, ya pasan muchas cosas, hasta nuestra familia nos desconoce, ¿no? A veces, algunas familias, algunas no, pero pues según uno pierde cosas, pero no es cierto, no pierdes, porque esos entonces nunca fueron tus amigos. Eran como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Los amigos de Job, luego vamos a ver un poquito de eso también. Entonces, con ese tipo de amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Entonces, qué bueno que se vayan retirando, pero mientras uno siente que está perdiendo todo eso, ¿no? Pero no es cierto, está ganando mucho. Ok, bueno, luego seguimos con eso. Dice, permanezcamos en la vid verdadera, permanezcamos en la palabra y permanezcamos en su presencia, permanezcamos en su casa, porque con Dios nada nos puede vencer. Porque escuchamos al pastor que dijo que somos más que vencedores en Cristo. Entonces el viñador, fíjese usted, el viñador cuando está haciendo la poda detiene o limita el envejecimiento. Entonces si nosotros estamos siendo renovados por el Señor, también nos está rejuveneciendo, aunque no se ve a veces que estamos, pero nosotros en lo espiritual estamos rejuveneciendo, ¿verdad? Estamos siendo fortalecidos. Acuérdense lo que le pasó al mismo José, al que no cruzó para la tierra prometida. ¿Quién fue? Moisés. Pero al otro que siguió, Josué. ¿Se acuerda que Josué también? Pues también es otro ejemplo. No se lo voy a contar para que usted también ahí lo lea, ¿sí? Pero también Josué, ¿se acuerda que también pasó por muchas cosas y también le dijo al pueblo y le recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos y que el pueblo siempre había sido cabezón, no había hecho caso, así como nosotros, y siempre Dios manifestando su grandeza y su misericordia, que les ponía una nube y les ponía también en la noche una lumbrera, ¿verdad? Y que no les faltó nada y nunca se murieron de hambre y que Dios hacía milagros con ellos todo el tiempo y aún así no creían, ¿no? Entonces este hombre también sufrió mucho con ese pueblo y así como el pastor a veces sufre con nosotros, somos desobedientes, y que somos poquitos, imagínense allá, que ellos eran miles, ¿verdad, pastor? Nosotros somos menos. Entonces, fíjese, pero lo que voy es esto,
Josué era ya viejo, de 90 años, dice que cuando sucedió esto. Y entonces ya cruzó a la tierra prometida y ahí estuvo en sus últimos años, porque murió de 110 años. O sea que nada más disfrutó, digamos que 20 años ahí de lo maravilloso que era la tierra prometida, ¿no? Entonces, pero nosotros también, a lo que voy es que nosotros también, la eternidad, como nosotros sabemos, los hijos de Dios, pues ya empezó. ¿Cuándo empezó la eternidad en usted? A ver, ¿cuándo? A ver. Cuando recibió a Jesús en su corazón, empezó la eternidad. No es cuando uno se muere y ya va a ser feliz. No, la eternidad la estamos viviendo desde ahora, ¿sí? Y entonces así Josué, los últimos años, pues disfrutó muchísimo de la tierra prometida, pero ya estaba anciano, ya estaba grande. Pero cuando el Señor así nos está procesando, pues no importa que tengamos a edad avanzada, ¿no? Ok, y vamos a ver, ahora sí, el versículo 13, para que ya vayamos terminando, ¿no? Ay, es que esto está muy extenso, ¿no? Y bueno, les leo los que faltan, ¿no? Dice que en esto se glorifica mi Padre, en que llevemos mucho fruto, ¿sí? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, les dijo Jesús. Y por eso dice que permanezcamos en su amor. Si guardamos nosotros los mandamientos, permaneceremos en el amor de Dios, ¿verdad? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Y el 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida por nosotros? Jesús, ¿sí? Entonces vamos a ver la cuarta verdad del día de hoy, porque ya se va a acabar esto, ¿eh? Cuarto, la poda, ¿qué trae para nosotros? Recompensa. Entonces ya escribió las 4 cosas. Primero, que es necesaria. La otra, una muestra de amor. Y la tercera, es una evidencia de un nuevo comienzo. Y la cuarta, que la poda trae recompensa. Es decir, lo que el Señor quiere es recompensarlo. Por eso lo está procesando, por eso lo está podando. Por eso debemos dejarnos podar por Cristo, ¿sí? Dice que nosotros creemos que hemos perdido, por ejemplo, una familia. Y pues aquí tenemos una familia más grande, que es la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿La familia de Dios o la familia que no nos quiere porque somos cristianos? La familia de Dios, ¿verdad? La eternidad. Y por eso Dios, que no se equivoca nunca, y Jesús, que no se equivoca, dice que busquemos primero, ¿qué? El reino de Dios es su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, todo lo que supuestamente perdimos, después nosotros podemos ganarlo. Y también esos amigos rebeldes y esa familia que no quiere saber nada de Cristo, después va a querer. Y nosotros vamos a ser los que vamos a traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que esa es la recompensa más grande. Porque nosotros cuando ya estamos en Cristo, pues ya estamos bien contentos. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bendiciones. Pero queremos también lo mejor para los que amamos, ¿o no? Entonces Dios no nos va a dejar solos nunca, ¿no? Y vamos a ver el versículo 14. Dice así, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Pues tenés que obedecer, ¿verdad? Ya no dice que ya no nos llamará siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su patrón o su amo, pero nosotros sí sabemos. ¿Qué vino a dar Jesús? Pues a decir lo que el Padre quería de nosotros. Entonces, lo que le dijo el Padre que hiciera, eso hizo Jesús. Nos lo reveló a nosotros y tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Para qué? Pues para tener la bendición de Dios, ¿sí? Entonces dice, escojamos el dolor de la poda, pues esto es mejor que ser cortados, ¿sí o no? Ser probados es mejor que ser desechados, ¿o no? Qué triste que el Señor nos desechara, ¿no? Entonces por eso es mejor ser podados. Así que empiece, dice, a caminar hoy con Dios, ¿en el nombre de quién? Pues de Jesús, ¿ok? Nomás para recordarles un poquito de Job, también lo ha leído, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos de Job hay? Un montón. ¿Y cuál es el último capítulo en el que Job disfruta de todo lo que Dios le había prometido? Pues en el último, ¿verdad? Pero fíjese todo lo que pasó Job con la mujer, con los amigos, le quitó los hijos, la riqueza, etcétera. Pero ¿qué le dio después Dios? El doble. Entonces a usted, Dios, lo que supuestamente le está quitando en la poda, se lo va a dar doble. ¿Sí me está dando a entender? No quiero preguntarle si me está entendiendo, porque yo sé que sí me está entendiendo. La cuestión es, ¿me estoy dando a entender?
Entonces, ¿qué estoy diciendo el día de hoy? Pues que Dios nos va a dar más de lo que nos ha dado, por eso nos está probando, por eso nos está podando, porque nos quiere dar más de lo que ya nos dio. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar que el Señor siga obrando en nosotros, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser, digamos que moldeables para que el Señor nos siga dando. Si ya nos quitó supuestamente nosotros, nos va a dar el doble de eso, y se lo puedo yo asegurar en mí, en lo que yo he visto en mi vida, ¿sí? Entonces, no les doy ejemplos porque ya me están diciendo que ya falta media hora, no es cierto ya. Entonces, empiece el día de hoy, dice, a caminar hoy con Dios en el nombre de Jesús. Recuerde esto, el Padre está podando tu vida, lo hace porque has estado dando fruto. Si no dieras fruto, entonces el Señor te desecha. Pero si estás dando fruto, entonces Él te sigue podando. ¿Para qué? Para que des más fruto. Entonces hay que estar bien contento cuando el Señor nos está procesando. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto y hay que dar más. La poda tiene el propósito de que produzcas aún más fruto, y esa obra es completada en tu vida y en mi vida por la permanencia de la palabra de Dios en todo momento en nosotros. Y fíjese, el versículo 17, vamos a ponerlo para terminar. Por favor, discúlpenme que me estoy pasando un poquito de tiempo. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Porque dice la palabra de Dios que el amor entre vosotros, ¿qué pasa? Bueno, dice en 1 de Pedro 4:8, se los voy a leer porque no me van a contestar ahorita porque se ve que no estudiaron. Ok, 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Nos conviene a nosotros amarnos unos a otros? Sí, nos conviene, porque entonces el amor cubre multitud de pecados, y eso es lo que hizo Jesús con los discípulos en aquel tiempo, con sus hijos y con nosotros. ¿Qué vino a darnos el Señor? Amor. ¿Y qué nos dijo? Que nos amemos unos a otros como Él ama al Padre y como el Padre lo ama a Él. Por eso dijo, así como tú y yo, Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos, ¿qué? Uno, que ellos también sean uno, y si ellos son uno conmigo, pues entonces somos uno entre todos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos a Jesús, tenemos a Dios en nuestro corazón, y ya no soy yo, sino es Dios en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando para que se vaya formando en nosotros, ¿quién? Jesús, que se vaya formando Cristo. Y si se va formando Cristo en nosotros, las cosas van a mejorar, vamos a ir haciendo cosas mejores y el mundo va a cambiar. Y ya cuando cambie el mundo, entonces ya va a venir Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, pues yo quisiera seguirle, pero me dijeron que ya está aquí. ¿Sí? Entonces, terminamos. Pero llévese esas 4 enseñanzas, y principalmente que dice que nosotros demos amor, que perdonamos a los que nos ofenden, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Pero lo más importante es, cuando estemos en situaciones difíciles, esos tiempos son los tiempos de poda, porque Dios nos está procesando para llevarnos a un nivel más grande y porque nos va a dar más de lo que tenemos. Y si Dios lo está podando es porque usted está dando fruto, así que siga dando fruto. Amén. Bueno. Gloria a Dios.